Hola, buenos días, buenas tardes en este caso, o buenas noches si es que lo están viendo antes de acostarse. Y digo buenas tardes porque son las 3 de la tarde, decidí priorizar mi salud mental. Yo quería hacer el video, o sea, no sabía si hacerlo o no, pero dije ya, lo voy a hacer igual, total. ¿Qué me cuesta armar un PowerPoint a la rápida y hacerlo? Porque el video de economía, o sea, el PowerPoint de economía lo hice. Pero el problema está en que, claro, lo grabé a la 1 de la mañana, estaba todo cansado, pero no sé si hoy día, bueno, creo que ahora se nota que tengo muchísima más energía, que hoy día estoy como contento, estoy feliz, me di una ducha, nada. Entonces, tengo que, antes que nada, hacer una aclaración. A mí me encantan el meme, o sea, no es que a mí me encantan los Minions, de verdad. Ya, pero no sé por qué siempre he estado diciendo mucho esta cosa del papoy, ¿no? Como ya, vamos a ver, no sé si han escuchado esa canción de la Emilia Mernes que dice como encima del jet ski para revolear el papoy, o como la frase de vamos cerrando el papoy. Como que me da mucha risa. Yo de verdad que he estado diciendo estos días papoy para arriba y papoy para abajo. Entonces, esta es la historia del imperio papoyano, de los patricios contra los papoy, o sea, los plebeyos. Ven que los minions eran la gente común. Bueno, después ya van a dejar de ser la gente común y todo un avance de la historia, pero lo vamos a ver en este mismo video, ¿no? Pero me gusta mucho decir el imperio papoyano, ¿no? El tribuno de los papoy, el concilio de los papoy. Me encanta, de verdad, me encanta la frase papoy, no lo puedo explicar. Otra aclaración que tengo que hacer es la de siempre, que todas estas son interpretaciones mías de la materia vista en clases y de los PowerPoint y también en parte de las lecturas. Aunque tengo los apuntes de las lecturas, los tengo que repasar después de este video, pero no los quise incluir directamente en el video porque si no iba a quedar muy denso y con mucha información. En ese sentido, este video debería funcionar solamente como una guía, como un repaso, así como ese amigo, bueno, creo que lo dije en el video de Chaguán, pero es como ese amigo que te explica la materia como segundo antes de la prueba, así como para repasar. Ese es el objetivo de este video, solamente repasar y también así yo también repaso, no les digo toda la historia del Imperio Romano. Es como un manual de historia de Roma en general, pero para dummies, ¿no? También porque hay mucha gente que es muy seca en historia y que son como, y de hecho, no sé, pues y manejan como perfectamente todos los procesos, los nombres, los años, y de verdad que tienen un bagaje histórico impresionante, pero no es mi caso, chiquillos. Yo simplemente soy un mortal, así que yo les explico a los mortales también. Así que véanlo de esa forma, solamente un repaso y los detalles históricos no los manejo, pero sí están los procesos y la materia que yo considero que es más importante. Como les digo, es una interpretación, por lo cual puede que falten cositas o detalles, o que directamente hayan cosas que no son del todo correctas o definiciones más o menos imprecisas también, por eso, porque es mi interpretación y lo que yo entendí de la materia. Todos lo entendemos de puntos de, o sea, todos lo entendemos de forma distinta, pero también he de decir que yo no puedo tomar atención en historia. O sea, tomo atención, estoy tomando atención, pero como que pasa en segundo plano porque no sé si les pasa, pero lo necesito compartir esto, que claro, yo empiezo la mañana con introducción, gracias a que tengo filosofía con Bobby, tengo una ventana, después tengo economía y al final tengo historia. Y como historia antes del almuerzo, estoy como preocupado del almuerzo y que tengo hambre, y como ya tomé atención en economía y en introducción, como que ya no me queda más atención. Entonces, como que eso es lo que me pasa, no, estoy atento, pero como que no estoy procesando bien la información. Entonces, claro, como que llego a la casa, intento estudiar, repasar, pero como que en clase estoy pegado, como que siento que estoy en otra, como que de verdad estoy como escribiendo, tomando atención. Antes escribía a mano, pero lo consideré una tortura, de verdad que no le podía seguir el ritmo a la profe escribiendo a mano. Entonces empecé con el computador y con el computador tenía un peso menos, de verdad. Porque más encima escribía con la mano y eran solamente jeroglíficos, no se entendía nada, chiquillos. Yo no tengo el cuaderno acá a mano como para mostrarles lo horripilante que era mi escritura. Pero eso, creo que ya no me queda nada más en el tintero, no tengo nada más que decir, así que empecemos. Ah, sí, me queda lo último. Que este video aborda solamente la historia del Imperio Romano, o sea, de la Roma como monarquía, república, o sea, no, principado, dominado y la caída de la crisis PAM. Listo, se acabó el video. ¿Ya? Porque lo poco que hemos, o sea, y también las escuelas de la historia del derecho, la escuela liberal positivista, progresista, moderna, la escuela conservadora, eso sí lo abordo, pero la Edad Media no, porque no llevamos dos clases y sería como el hola y el chao, ¿no? Como que no les podría explicar mucho como para poder andarlo, y también porque he de hacer un mea culpa y no lo he estudiado, así que como que termino de ver el video, o sea, termino de verlo, o sea, termino de hacer el video y tengo que ir a estudiar en la Edad Media y repasar los textos y ver como el tema del ensayo, porque tengo que ver el PowerPoint, estudiarlo a fondo, lo que subía la profe, como para tener una idea de cómo hacer el ensayo, ¿no? Pero eso viene después de ese video. Así que nada, este video solamente es sobre la historia. ¿Mm?
Como que hablé muy rápido y se me fue toda la energía. No, mentira. Ya, pero pongámosle, bueno, partamos y el último... Miren, yo me estoy intentando engañar mi cerebro diciendo que es el último parcial denso que tengo. Porque filosofía no lo encuentro tan complicado y después ciencia política y ¡pam! Se acabaron los parciales. Así que nada, este es el último parcial denso, por decirlo así. Ya, partamos con las explicaciones. Tengo la última aclaración. Son solamente en diapositivas así, no les puse como... Porque antes ponía un título y los subtítulos, y que era como un punteo de lo que iba a decir, pero esta vez no, solamente hay títulos porque ya de verdad que no tenía más tiempo y dije ya, lo importante es como explicar la materia, ¿no? Empecemos con la escuela liberal positivista progresista moderna. Liberal porque busca separarse en cierto modo del legado colonial, ¿no? Del legado de los españoles. Positivista, o sea, progresista porque mira la historia como un avance, ¿no? De menos a más. Y positivista porque estudia realmente el derecho que es. Esto me recuerda mucho como mucho al video de la Chaguán, ¿no? O sea, de la profe sobre introducción, del derecho que realmente es, sino el que debe ser. Bueno, en este caso se trata de que estudian el derecho que es en cuanto al contenido de las leyes y de las normas, ¿no? Por eso es positivista. ¿Mm? También he de decir que voy a estar como cada cierto tiempo revisando los apuntes para ver que no se me quede nada en el tintero, porque les puedo contar toda la historia, pero la idea es como no olvidarme tantos detalles, ¿no? Por otra parte tenemos la escuela conservadora. Conservadora, ¿por qué? Porque mira su ideal en las sociedades del pasado, ¿no? Mira las sociedades del pasado como ideales. ¿En qué sentido? El sentido del derecho indiano. El derecho indiano no es el derecho de la India, como la conocemos hoy en día, el país la India, sino de nosotros, de los indios. Em, claro, es el derecho de los indios, ¿no? Nosotros, el derecho colonial español lo mira como ideal, ¿no? También hay que entender que surge bajo, o sea, que toma fuerza, por decirlo de cierta forma, bajo Francisco Franco. Bueno, es Francisco Franco, ¿no es cierto? ¿Es Francisco? Sí, creo que sí. Bueno, bajo Franco. ¿Por qué? Porque tiene como base toda esta idea de que ya tenemos como la escuela liberal, pero bueno, surge de la Revolución Francesa, de la Ilustración y todo eso es francés, pero nosotros quienes somos españoles, ¿no? Tenemos que buscar afirmar nuestras raíces. Entonces, de ahí surge la escuela conservadora, de tener este ideal en el derecho colonial, ¿no? Que entregaba estabilidad y que protegía, entre comillas, a los indios, ¿no? Entonces, Francisco Franco financia académicos para que puedan estudiar con la historia con esta perspectiva y todo esto se conoce como el hispanismo, ¿no? Por otra parte, tenemos la historia social y cultural, que no solamente estudia como las leyes, sino que también la economía, las organizaciones obreras, ¿no? La historia de la gente común contra las clases dominantes. Las clases dominantes y las clases dominadas. Tenemos dos perspectivas para empezar la francesa, que es de los años 20 a los 30. Estaban los anales, que eran, o sea, se lanzaban, por decirlo así, se publicaban, mejor dicho, de forma anual y principalmente abordaban no eventos políticos, sino procesos, los fenómenos políticos como tal, viéndolos como un todo, pero también desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Es cuantitativo, ¿no es cierto? Sí, cuantitativo. La profe dio la definición de cuantitativo y me acuerdo mucho este ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, buscar un registro de bautizo en una iglesia en Gualañé, pongámosle, y otra iglesia en Curicó, y otra iglesia en Talca, y ver quiénes eran los padrinos, y así poder cruzar patrones de migración, ¿no? Desde un punto de vista cuantitativo, y también estudia mucho las mentalidades de cómo las personas veían el mundo en ese entonces. Y por otra parte tenemos la perspectiva inglesa, que es más de carácter marxista y, claro, considera el derecho como parte de la ideología y como un punto ciego, ¿no? Por lo cual, o sea, no, o sea, era parte de la ideología y ellos no estudiaban la ideología. Por lo cual, el derecho sería un punto ciego. Ahí sí. Em, También consideran como ideología la religión, la moral y el derecho. Y es importante entender que desde el punto, tenemos que tener estas dos cosas. Por una parte, a ver, lo voy a hacer así. Por una parte tenemos la estructura y por otra parte la superestructura. La estructura es el aspecto em, social y económico, mientras que la superestructura es como lo que deriva, no es la ideología, lo cultural. La historia social se encarga solamente de estudiar la estructura, ¿no? Por lo cual, como ya les adelanté, no toma en cuenta el derecho. Mientras que por otra parte, la historia cultural
hace esta crítica al marxismo y dice que no se puede entender la estructura y todo el sistema de dominación sin entender la superestructura. Es decir, el punto de vista ideológico-cultural, ¿no? Que la dominación también se da por eso y que es importante entenderla. Conceptos como lo son el dinero, ojo aquí, porque el dinero ¿qué es el dinero? Es un billete y ese billete le ponemos valor. Listo, eso es dinero. Entonces, claro, es un artefacto social. Ay, me da mucha risa que como que lo conecto mucho con introducción al derecho, porque es un artefacto social, una convención humana. Y las convenciones, ¿dónde residen? En el lenguaje. Entonces, claro, se empieza a hacer este estudio del lenguaje, o el mismo concepto de propiedad privada. ¿Quién me hace ser dueño a mí de algo? El concepto de propiedad reside en el lenguaje. Y en el lenguaje aquí también reside lo jurídico. Entonces, en este momento de hacer el estudio del lenguaje, se empieza a profundizar también el estudio de lo jurídico. ¿Mm? No se me queda nada. No, no se me queda nada. Entonces, chiquillos, importante. La historia social, estructura. La historia cultural, superestructura. ¿Mm? Lo dije bien, ¿no es cierto? Sí. No, porque a veces las mezclo, ¿ya? Pero eso es lo importante. Ahora, hay otras perspectivas que hacen un aporte a la historia social y cultural, como lo pueden ser los estudios de feminismo y los estudios de la comunidad LGBTQI+. Si es que no se me olvida ninguna letra o si es que estoy actualizado con el término, porque hay gente que solamente dice LGBTQ o LGBT o le agregan el más. Bueno, se entiende, esa es la idea en cuanto a la comunidad de disidencias sexuales y de género. Ya, entonces tenemos esta perspectiva de feminismo y género. Bueno, así como el marxismo en cierto punto critica al capital como herramienta de opresión, ¿no? El feminismo critica al patriarcado, ¿no? Y lo ve como herramienta de opresión. Y al final, esa es la crítica feminista. Feminista. Esa es la crítica feminista, que hay otras perspectivas y sobre todo que no, que dentro de este relato de las clases obreras quedan fuera las mujeres. ¿M? Por otra parte, también están los estudios subalternos o postcoloniales que surgen tras la independencia de India, porque ellos estaban siendo dominados por el Reino Unido, si es que no me equivoco, o Inglaterra, Gran Bretaña, no lo sé, chiquillo, no sé cuál es la diferencia, o sea, sí lo entiendo, pero ahora, ¿por quién estaban siendo dominados? ¿Cuál sería la terminología correcta? No lo sé, pero bueno, estaban siendo dominados por gente inglesa. Eh, y estaban siendo dominados, ¿no? Y esto esta, este aporte de los estudios subalternos o postcoloniales surgen después de la independencia de la India, ¿no? Y buscan aportar una nueva mirada, de aportar la mirada de aquellos que no tenían voz. Y bajo esta misma línea también está este otro aporte que es de los Critical Race Studies en los Estados Unidos, que, claro, aborda todo el movimiento de la esclavitud de las personas negras que se da en los Estados Unidos. Iba a decir en el continente americano, pero nada que ver, pues, en los Estados Unidos. Y es siempre bajo la misma idea de incluir y enriquecer la historia, aportar otras perspectivas. Por otra parte, tenemos Nicole Loro. Loro, perdón, no sé cuál. Yo no soy bueno para el francés. O sea, es que nunca he estudiado francés, la verdad. No les voy a mentir. Alguna que otra cosita la sé, pero creo que sí sé Nicole Loro, pero así como con la flema aquí. Pero no sé, no me pidan. O Loreaux, listo, basta. Viva el idioma español. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, y ella se encarga. Yo dije que no iba a hablar de los textos, pero esto es como una pincelada, ¿no? Ahí es como la única pincelada sobre un texto que va a haber en este video. Ella se encarga principalmente de estudiar como el mito de la democracia griega, ¿no? Y hace este ejercicio de anacronismo controlado, es decir, viajar al pasado con preguntas del presente para poder enriquecer la historia. También estudia mucho el rol de la mujer en la sociedad griega, ¿no? Esa mujer que tiene un rol tranquilizador, pero que puede llegar a ser molesta, por ejemplo, ante la muerte del hijo, porque antepone o sea, porque para ella es más primordial su hijo, antes que el cuidado de la polis, de la ciudad. Y también es importante destacar la stasis, que es el conflicto, ¿no? En que la ciudad griega, ellos avanzaban con el olvido, ¿no? Para tener armonía, ellos constantemente olvidaban. Pero sobre todo, que construían una ciudad una, es decir, una ciudad única, en ese sentido, que los ciudadanos griegos solamente eran algunos y no todos, ¿no? La alteridad, dejaban de fuera al otro. ¿A quiénes son esos otros? Al esclavo, a las mujeres, esclavos, mujeres, me falta alguien. Esclavos, mujeres y a los esclavos, a las mujeres. ¿Qué más me falta? A ver. Esclavos, mujeres y. Esclavos, mujeres y. Y no está, no lo tengo escrito. Esclavos, mujeres y extranjeros. Eso, gracias. Lo peor es que no sé por qué no está escrito acá. No, no está escrito, pero no importa. Deja fuera a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros, ¿no? Y esta categoría de ciudadanía
es para dejar fuera al otro, creas los extranjeros. Y en pocas palabras, seguimos construyendo nuestras sociedades en base y repitiendo, o sea, con base en y repitiendo el modelo griego de dejar fuera a los demás, ¿no? Y al final la democracia griega se dice, wow, es perfecta, pero pucha, obvio que va a ser perfecta si dejaban a todos afuera. ¿Mm? ¿Me entiendes? Eso es como lo principal de manejar una pincelada, chiquillos, del texto, solamente una pincelada. Sí. Ahora, por otra parte, abordamos en mis primeras clases que íbamos a estudiar la tradición jurídica, no, la historia de la formación jurídica de la tradición occidental. No, mentira, nada que ver, la acabo de mentir. La historia de la formación jurídica de la historia de la formación de la tradición jurídica occidental. Ahí sí. Se lo repito de nuevo, por si es que no quedó claro. La historia de la formación, tradición jurídica occidental. Decíamos formación porque era porque decíamos formación porque era construcción, ¿no? Tradición porque había continuidad. Jurídica porque ya estamos hablando de leyes, de derecho, pero occidental, ¿qué es Occidente? ¿No? Em, A lo que llegamos a esa clase y lo que más recuerdo que al final Occidente es ideológico, no existe en sí. No, o sea, existe, pero en el sentido que no tiene sentido como categoría. Es netamente ideológico y se le atribuye una valorización superior, ¿no? Y es como esta tradición latino, griega, greco-romana. O sea, sí, pues latino, griega, romana, cristiana. Entonces, también me recuerda mucho un texto que leímos de filosofía que era de Orellana, ¿no? Que también hacía un poco esta crítica como a la terminología, como por qué si estamos hablando de latinos, griegos, como que de repente está la palabra cristiana ahí. Entonces, como todo este mejunje de ideas que busca seguir como una continuidad, es lo que sería Oriente, ¿no? En base a la cultura latina, griega, romana y cristiana. Occidente. Como un invento, ¿no? Sí, en pocas palabras. Em, Ahora, sobre los imperios. Esto también una breve pincelada sobre el texto de Burkhardt y Cooper, creo que es, sí. Y en pocas palabras, claro, nosotros ya habíamos dicho que tenemos la ciudad una, ¿no? Em, la historia, chiquillos, se ha estudiado mucho desde el punto de vista de los estados-nación. Y tenemos la creencia, bueno, yo también la creía hasta que empecé a leer el texto, em, que como los estados modernos se configuran en base a esta idea de los estados-nación y que los estados-nación han sido muy importantes y se les da mucho peso, pero en el sentido que los imperios también son igual de importantes, incluso más aún porque ahí estarían como las raíces de la historia en ese punto, ¿no? Y claro, los estados-nación se basan mucho en un único territorio, un único país, un único derecho, un único ciudadano, podríamos decirlo. Se basa en esta ciudad una también. Pero los imperios, chiquillos, se iban expandiendo, ¿no? Ya sea mediante la violencia, mediante la negociación o la cooptación, pero em, había una categoría distinta. O sea, no una categoría distinta, sino que ellos integraban. O sea, suena de súper lindo integrar, pero claro, em, integraban a otros pueblos y ya vamos a ver más adelante que con los romanos pasaba esto, que estaba el derecho romano y el derecho de cada pueblo, ¿no? Entonces existía cierta condición de pluralismo jurídico, ¿no? Y coexistían los imperios siempre con los otros pueblos, pero bajo la relación, siempre bajo una relación de dominación. ¿Mm? Eso es lo más importante del texto, ¿no? Sí. Ya. Voy a cortar el video porque a mí me pasa que lo corto o como que se me pierde o se me pega o no se graba bien, así que lo voy a cortar y después empezamos con Roma. Así que se va a cortar a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ah? Ya. Entonces, continuemos con la Roma de los Papois. ¿Mm? Tenemos distintos grupos sociales, ¿no? En esta Roma papoyana. Bueno, para empezar, ¿por qué digo Roma papoyana? Ya, basta. Basta, si no los voy a confundir. Tenemos los patricios. ¿Quiénes son? Gens. Descendientes de la familia fundadora. En ese sentido, Rómulo y Remo, ¿no? Es casta porque para ser patricio, chiquillo, hay que nacer patricio. Hay que tener la ascendencia patricia. Entonces, nada, pues si naciste plebeyo, hasta ahí llegaste. Tiene el poder militar y ese poder militar reside en la caballería. Ojo, importante acordarse de esto igual. Por otra parte están los clientes.
son, como dice el nombre, son clientes de los patricios, pero, y se da esta relación de clientelismo, y eso les da ciertas ventajas, ¿no? Después más adelante vamos a ver que muchos de los conflictos se resolvían por arrastre, ¿no? Entonces, como es esta relación de mi pueblo me respalda, ¿no? Yo tengo un conflicto con otra persona, bueno, a mí me respalda toda esta gente, y esa gente eran como los clientes. Me acuerdo que así lo explicó más o menos como la profe en clase. Por otra parte tenemos a los plebeyos, es decir, a los papoi. Los papoi mayoritariamente eran campesinos o artesanos. Por otra parte tenemos a los libertos, que eran personas que fueron esclavas, pero que compraron su libertad o que se les otorgó. Sin embargo, no pueden ser ciudadanos y la esclavitud queda siempre como marca, ¿no? Para siempre, para toda la vida, pobrecito. Por otra parte tenemos los esclavos. Los esclavos muchos eran ya sea mayoritariamente esclavos por deuda, es decir, pagar la deuda en carne, ¿no? y, y también podían ser hijos, o sea, niños expósitos, en el sentido que no tenían papá o estaban abandonados, y en ese caso, claro, se convertían en esclavos y tenían un amo, o también podían ser, más adelante se va a dar que van a ser prisioneros de guerra, ¿no? Y es siempre bajo esta misma lógica de les salvé la vida. También importante destacar que es una categoría doméstica, económica y jurídica, ¿no? Y después también se da la alienación natal en el sentido de que, pucha, tengo un hijo esclavo, van a ser esclavo y probablemente él también salga, o sea, si es que tiene hijos, va a también ser esclavo, ¿no? Ahora, en cuanto al poder y la política, tenemos al rey, pero el poder político recibe principalmente los comicios curiados, no los comicios culiados, le aviso al tiro. Los comicios curiados, me da risa, porque la primera vez que la profe dijo comicios curiados, yo escuché comicios culiados, se lo juro, y yo como, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo, mami? Disculpe. Pero no, los comicios curiados. Y en ese sentido, los comicios curiados están integrados solamente por patricios, ¿no? Son los patricios los que integran los comicios curiados. Y las curias, en ese sentido, son grupos familiares de patricios, ¿ah? Tiene sentido. Por otra parte, también tenemos el Senado, que viene de la. Espérense, no sé el latín, espérenme. Viene de senes, que significa anciano, ¿no? Alguien es senil o tiene mente senil, bueno, de ahí viene también el concepto anciano, ¿no? Como ya les adelanté, es un consejo de ancianos y funciona solamente como grupo consultivo, ya sea del rey o del comicio. ¿Mm? Consultivo, asesor, ¿no? Ahora, tenemos que entender como principal fuente del derecho, en este caso tenemos la costumbre. El problema es que la costumbre no está escrita por ningún lado, ¿no? Entonces, los podían exigir, o sea, podían existir malos entendidos o lo que sea. ¿Y quién era la persona encargada de resolver esos malentendidos o de interpretar? Bueno, los pontífices. Los pontífices, ¿por qué? Porque tienen esta conexión con Dios, entonces ellos sabían. Bueno, se supone que sabían. Se supone que tienen esta conexión con Dios. No, me van a matar, pero bueno, sí. Los pontífices tenían esa conexión con Dios, entonces ellos eran los encargados. Pero el tema está en que, pucha, muchas veces eran también como, les pasaban plata por debajo, ¿da? No, pero eran influenciados por los patricios. ¿Mm? Ojo ahí. Y claro, este derecho, en base a la costumbre, lo conocemos como el maiorum. Maiorum. Sí, pienso que sí. Mos maiorum. ¿No? Ahora, tenemos la lucha de órdenes. La lucha de los papoi. Los papoi no estaban contentos, ¿no? Em, Dentro de esto teníamos los plebeyos, los plebeyos enriquecidos que no tenían acceso al poder político, mientras que los plebeyos que eran, por decirlo así, más pobres, no tenían acceso a tierras. Y surge todo como son las injusticias, ¿no? Pero tenemos que entender que los papoy son mucho más numerosos. Imagínense, lleno de minos de papoy. Entonces, de cierta forma, ellos tenían la fuerza, ¿no? Habíamos dicho que los patricios eran aquellos que tenían el poder militar y era principalmente por la caballería. Pero en esta época, ¿qué les juega a favor a los papoy? Que los papoy o sea, se pasa de la caballería a la infantería, ¿no? Al combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿quiénes ponían la cara ahí? Los papoy, po. Los papoy eran los que luchaban, los que se extendían y que hacían más grande, por decirlo así, los límites, pero claro, no les tocaba pedazos de tierra. Eso, bueno, también es más adelante, ¿no? Y después están las reformas agrarias, que ya lo profundizaremos, pero en pocas palabras es esto, que no les tocaba ni pan ni pedazo, y claro, ya teníamos, no tenían tierra y tampoco poder político, y ellos querían más y tenían la ventaja. ¿No? Entonces se da la secesión, que la secesión es esta huelga militar y la amenaza de separarse de la ciudad. Porque, ¿cómo va a funcionar la ciudad sin el pueblo, po? Ay, iba a tirarme un comentario sobre marxista, pero mejor no lo hago. Pero sí.
No podía haber ciudad sin papoy, sin gente. Entonces, claro, y sobre todo si ellos tenían ahora como el poder militar, porque estamos en la infantería, está la secesión. Y esa es la estrategia que ellos usan para hacer presión y para tener sus triunfos papoyanos, los triunfos de los plebeyos, ¿no? Tengo que tomar aire, pero es que me gusta, me voy como en la volante, entonces como que no tomo aire y como que en cualquier momento me voy a desmayar porque me faltó aire. ¿Qué estaba diciendo? Sí, no se me olvida nada. No se me olvida nada. A partir de esto, tenemos distintas victorias papoyanas. En ese sentido, ahora tienen más participación en los comicios. Ah, esperen, voy a mover un poco la luz porque siento que me veo muy blanco, como el que me ilumina mucho. A ver, ¿ahí me veo mejor? Sí, creo que sí. O sea, igual tengo las medio ojeras chiquillos, pero bueno, no importa. Ya, los papoy, los plebeyos ganan más participación en los comicios, ¿no? Y también se crean las magistraturas. Todo esto para poder democratizar el poder. Bueno, no sé si democratizar porque sería un anacronismo, ¿no? No sé qué sentido tenía, pero para aumentar la participación, en ese sentido, ¿no? Del poder. Tenemos las magistraturas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son aquellas comunes, ¿no? Las del día a día, pongámosle, en ese sentido que las extraordinarias son una magistratura especial, pero bueno, no me adelanto. Vamos primero por la ordinaria. Las ordinarias, para empezar, duran un año. No tienen reelección inmediata, son colegiadas, es decir, hay usualmente dos magistrados trabajando lado a lado, incluso más. No son remuneradas, por lo cual, claro, son solamente para ricos. De hecho, por eso a los políticos se les paga actualmente, ¿no? Como para que todos puedan hacer política, se supone. Bueno, en este caso no tenían remuneración y había un límite de edad y claro, anual para no concentrar el poder, ¿no? Ahí estaba el cursus honorum, que es la carrera de los honores, ¿no? Uno como que iban ascendiendo en el sentido, ya imagínense que uno empieza siendo concejal. Después uno parte a ser alcalde, después uno pasa a ser diputado, después senador, después ministro. Imagínenselo como de esa forma, el curso honorum. Esa es como la lógica, ir progresando, ¿no? Y dentro de las extraordinarias tenemos principalmente la dictadura, ¿no? Que en épocas de crisis, ¿qué se hacía? Se convocaba una dictadura para poner orden y que tenía una duración de 6 meses. Pero ojo, que después pasa otra cosita aquí, pero es importante entenderlo. En cuanto a qué magistraturas ordinarias tenemos, no, esto todavía no, sigo acá. ¿Qué magistraturas ordinarias tenemos? Para empezar, el cuestor. El cuestor encargado de las finanzas públicas, de la plata del pueblo, no, de lo público en Roma y de los juicios criminales contra el patrimonio público de Roma, es decir, la corrupción. Por otra parte, doy vuelta a la hoja de apuntes, tenemos el edil. El edil es la persona encargada de los comercios, o sea, del comercio, el intercambio de bienes en ese sentido y de los mercados, ¿no? Tenemos el pretor, que ya lo vamos a ver, es esa figura que está encargada de la justicia entre civiles, entre privados, y el cónsul. El cónsul es la persona que es representante de los comicios, ¿no? Y tiene como esta función o sea, administra el ejército y también representa a los comicios. Y tiene como esta función, decíamos con la profe, me acuerdo que estuvimos como en la clase tirando un poco la talla y haciendo esta comparación con los ministerios actuales porque el cónsul vendría a ser como un ministro de Relaciones Internacionales, de Interior y de Defensa, porque se encargaba también de las guerras y los tratados con los otros pueblos, ¿no? Y por último tenemos el censor. El censor se encarga principalmente de censar, ¿no? Como lo conocemos ahora, pero también de ver por qué se pegó. De ver quiénes eran ciudadanos romanos, de ver quiénes estaban pagando los impuestos en un futuro. Así como también existía la marca sensorial, en el sentido que veía la capacidad económica y moral de una persona para poder ejercer la magistratura, ¿no? Y siguiendo la misma lógica está la marca sensorial. Una persona, por ejemplo, si cometió no sé, cometió un acto de corrupción, ¿no? Contra el patrimonio público de Roma, bueno, queda con la marca sensorial y no podría ejercer una magistratura. ¿Se entiende? Y como dentro de no se me olvida ningún aspecto, ¿no es cierto? No. Y esas serían las magistraturas ordinarias. Todas las que le acabo de escribir. Pero las extraordinarias, la dictadura, ¿no? Ay, me cansé, chiquillo. Necesito tomar aire, como que me falta agua. Yo creo que cuando haga el corte de video, cuando termine como esta parte de Roma, voy a ir a buscarme una botellita de agua. Ahora, el concilio de la plebe es otro de los triunfos de los papoy. Para darle una idea, estamos como en el siglo V y en el 300 antes de Cristo, ¿no? El concilio de la plebe es un triunfo de los papoy, ¿no? Están las decisiones y esas decisiones son plebiscitos. Tenemos el tribuno de los papoy, bueno, el tribuno de la plebe, que es precisamente este papoy que es más ilustrado, que tiene más conocimiento y tiene esa ventaja que es representante, ¿no? Y
Eso principalmente. Y los ediles son, aparte de los ediles, de la función que ya les comenté, también son representantes de de los templos plebeyos y tienen dentro de, o sea, tienen también la función de asesorar entre comillas, dentro de los templos plebeyos, también asesorar al tribuno de la plebe. No sé si ir directo a las 12 tablas o cómo explicar al tiro esto. No, lo voy a explicar al tiro. También tenemos las leyes, lo tengo aquí, esto. Valerae, oratiae, no sé latín, chiquillos, perdón, no me molesten, ¿ya? ¿Y qué se hace con esta ley? Otro triunfo papoyano de los plebeyos. ¿Por qué? Porque reconoce que los plebiscitos tendrían en ese entonces calidad, el mismo peso que una ley, y también porque le da la importancia al tribuno de la plebe, ¿no? Ahora sí, para cerrar el tema del concilio, ¿no? No se me olvida nada, ¿no es cierto? No. Em, de hecho estaba aquí mismo, po. LOL. Sí. Por otra parte, tenemos las leyes licinio-sextas. Ponen un límite a la usura y también a la limitación de las tierras. Es decir, a cada papoy no le podía tocar más de cierta cantidad de tierra. Era como una especie de reforma agraria y crea la figura del pretor. Y algo se me está olvidando, ¿o no? Las 12 tablas. Aquí está. Ah, sí, pues no se está olvidando, sigue aquí. Otro de los triunfos papuyanos es las 12 tablas, ¿no? Ante la arbitrariedad de los pontífices, ¿qué se hace? Se escrituran las leyes. ¿Dónde? En las 12 tablas. Pasamos de la costumbre a un formalismo extremo, ¿no? Con esto que se conoce como legis actio. ¿En qué sentido? Los papoy tenían, o sea, no los papoy, sino que las personas, los denunciantes, los demandantes, no sé cuál es la diferencia, todavía no llegamos a ese punto de introducción al derecho, tenían que presentar la acción, ¿no? Y al presentar la acción, tenían que seguir una cierta cantidad de pasos, de procedimientos, si no, no era válida. Entonces, claro, pasamos de la costumbre al formalismo extremo. Y eso se conoce como el legis actio. Ahora, no. Que también está más adelante, ¿no? No, no. No, ya, lo voy a abordar al tiro nomás. Em, No, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Después profundizo esto, ¿ya? Para no enredarlos más. Pero eso es lo importante. Se presenta una acción. Y después ya vamos a profundizar más sobre cómo era el proceso judicial, por decirlo así, en Roma. Ahora, en cuanto a formas de conquista o de incorporación, bueno, sí, conquista, no iba a decir incorporación, pero es como si estuviese blanqueando el término. En formas de conquista encontramos dos, principalmente las colonias y las provincias. Las colonias eran pueblos que se resistían, ¿no? Que no querían ser dominados. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, los romanos llegaban y ponían a su gente y era eso. Entonces, casi como una invasión y chao a este pueblo y estas van a ser ahora nuestras tierras y ponemos a nuestra gente, ¿no? Y eso se vuelven, y esas tierras se vuelven tierras públicas, ¿no? Es decir, ellos o expulsaban, mataban o negociaban, ¿no? Pero se vuelven tierras públicas y los romanos ponen a su gente. Y por otro lado, las provincias, hay un cierto por otro lado, las provincias tienen un cierto grado más de autonomía, en el sentido de que los romanos solamente exigían la defensa militar y el pago de impuestos, es decir, de los tributos, ¿no? Tributos sí, de los tributos, ¿no? Y toda esta expansión se da producto de las guerras púnicas em, contra los cartaginenses, creo que se dice, sí. De hecho, me da risa porque esto me tocó estudiarlo en... Ya, pero no me voy a ir del tema. Guerras púnicas tiene este proceso de expansión, ¿no? Y como se van expandiendo y vas ganando, se convierte en toda esta maquinaria militar Roma. Y se van expandiendo y por eso llega a ser tan grande, ¿no? Por otra parte, nosotros dijimos que los patricios, o sea, los plebeyos, los papoy tenían más participación en los comicios, ahora tenían el tribuno de la plebe, o sea, el tribuno de la plebe porque tenían participación en los comicios. Tenían ahora la figura del tribuno porque tenían participación en el concilio de la plebe, o sea, no participación, porque tenían el concilio de la plebe, los plebiscitos, ahora son ley, no se limita a la usura. Bueno, el tema está en que ahora el nuevo criterio de diferenciación, por decirlo así, tenemos esta nueva aristocracia. La, la... ya entendí. Yo dije, ¿por qué secuestro, senatorial, proleta y esclavo? Ya entendí, por eso me quedé mirando. Tenemos esta nueva aristocracia dividida en el orden ecuestre y el orden senatorial, ¿no? En el orden ecuestre, chiquillos, encontramos principalmente que son los caballeros, ¿no? Estos nuevos ricos, los mercaderes.
Pero por otra parte, los órdenes senatoriales, chiquillos, los comicios se democratizaron, por decirlo así. Había ya demasiada participación, ¿no? Cualquiera podía participar en los comicios, ¿ah? No, no cualquiera, pero en el sentido de que obviamente había cierta diversidad, ¿no? Ahora los plebeyos tenían el poder de participar en los comicios. Entonces, ¿quiénes realmente mandaban ahora? Los senadores. El que llegaba a lograr al Senado era el que mandaba y el que tenía el sartén por el mango, ¿no? Em, Me da risa, ¿no? Porque es como con todo esto de los triunfos de los Papoy, de la ley de lesión sexta, esto, el concilio de la plebe, es como, aguante los, no sé si han visto ese meme de aguante las cabras, aguante el fútbol femenino, como, aguante los Papoy, aguante la participación plebeya, somos poderosos. Estoy aquí con el tribuno de la plebe, la mamá de tu mamá, tú sabes. Ya, no sé qué cosa es esa tontera, qué cringe, perdón. Entonces, claro, los que realmente mandan ahora van a ser los que logren llegar al Senado. ¿Mm? Es decir, patricios y plebeyos ricos, ¿no? Por otra parte, en la plebe ya no había tanta distinción, ¿no? La mayoría son ciudadanos romanos, por lo cual son proletarios, ¿no? Y también tendríamos los plebeyos rústicos, que son aquellos que trabajan principalmente en el campo, ¿no? Y con los esclavos también en este periodo se elimina la esclavitud por deuda. Entonces, principalmente los esclavos, y sobre todo ante el proceso de expansión de Roma, ya no serían principalmente, o sea, serían principalmente prisioneros de guerra, ¿no? Siempre bajo esta misma lógica de les salvé la vida, pucha, tienen que trabajar. Y como Roma se empieza a expandir, bueno, hay más tierras, po. Necesitamos más mano de obra esclava, por decirlo así. Entonces ahora los nuevos esclavos van a ser los prisioneros de guerra. Y ya era tan grande que necesitaban trabajar estas nuevas tierras y al final son los esclavos quienes sostienen el nuevo sistema económico de Roma, ¿no? Esto de tierras gigantes que tienen que ser trabajadas. Y como la frase dice, Roma no se construyó en un día, pues no, pues ¿quiénes estaban construyendo Roma? Los esclavos. Ahí estaban métale trabajando los prisioneros de guerra y haciendo los caminos romanos, los puentes, los acueductos, las termas y poniéndole bueno. Pues así que ellos eran como los nuevos que iban a sostener el sistema, ¿no? No sé si han visto esos gatitos que sostienen. Bueno, así estaban los romanos. Le voy a poner pausa porque ya voy terminando. Porque en parte sí, ya o sea, no voy terminando, voy como a la mitad, pero no quiero perder el video. Así que vamos a una pausa y también voy a buscar un poco de agua. ¿Ya? Ya. Entonces estaba diciendo, tuve que retomar el hilo porque, o sea, lo perdí. Como me fui a buscar un vaso de agua y me levanté, como perdí completamente el hilo. Ven, también es importante que este video les pueda servir quizás como para el final, ¿no? O sea, para los exámenes finales. Como si necesitan repasar la historia de Roma, bueno, tienen este video y lo pueden ver y así les cuaja más la idea, ¿no? Porque estamos ya como en la Edad Media y después no sé qué más vamos a ver y la historia va a seguir avanzando, ¿no? Y como los romanos se va a ir más para atrás en el sentido de que ya los vimos en marzo, ¿no? Y durante gran parte de abril, entonces se nos va a olvidar. Entonces que funcione como un friendly reminder, así como histórico, bueno, este video. Ya, ¿qué estaba diciendo? Bueno, tenemos el gobernador provincial, ¿no? Habíamos dicho que teníamos las provincias y en ese caso, ¿cómo funciona la forma de gobierno en las provincias? Bueno, la principal figura es el gobernador provincial, que es esta persona que tiende a concentrar la gran mayoría de los poderes y es como un mini dictador en su provincia, ¿no? Después más adelante vamos a profundizar también sobre esto. Ahora tenemos que los magistrados dejan los cargos y se van al Senado, ¿no? Generándose esta nueva carga política, o sea, esta nueva casta política. Como ya les decía, quienes realmente ahora concentran el poder son quienes están en el Senado. Por otra parte, cambian las fuentes del derecho, ¿no? Teníamos la costumbre y ahora es como principalmente las dos tablas, da más poder a los magistrados y al pretor, y ahora vamos a ver la función del pretor, pero es principalmente que el rol de los juristas en esta época es que los magistrados recurren a los juristas para decisiones, ¿no? Tienen este rol como asesor, digámoslo de cierta forma. Tenemos una nueva fuente de derecho, en este caso es el derecho honorario mediante el edicto del pretor. ¿Quién es el pretor? Bueno, había todo un procedimiento en la antigua Roma. Las partes involucradas se acercaban al pretor. ¿Y el pretor qué hacía en ese caso? Fijaba las reglas del juego. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que la profe dio como este ejemplo de los chanchos y las vacas, que pucha, hay una, pongamos un ley, que hay una ley en Roma que sanciona el robo de vacas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que pucha, justo a mí me robaron un chancho, ¿no? Entonces voy y le digo, oye, pretor, ¿sabes qué? Me robaron un chancho, esta persona que me lo robó. ¿Qué es lo que hacía el pretor?
el pretor fijaba las reglas. En ese caso decidía sobre casos particulares o directamente decía como ya, cuáles eran las reglas del juego en ese sentido. Él decía, pucha, en este caso lo que se va a ser esto. Se va a aplicar como una ley similar a la de las vacas. Pero es el tema que él no aplica, sino que solamente decide y ve cuáles son las reglas del juego. ¿Mm? Ahora, él fija las reglas. En ese sentido, habíamos dicho que los magistrados, o sea, las magistraturas eran anuales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que esas fórmulas que dictaba el pretor, es decir, las reglas del juego, quedaban escritas en algo, y en ese algo se llama edicto del pretor, ¿no? Entonces, año a año iban cambiando los pretores y se pasaban el edicto uno a otro. Y eso es lo que también se le conoce como el derecho honorario, ¿no? En esta función que tenía el pretor. Ahora, hay que hacer esta diferencia entre derecho civil y derecho, porque aquí dice público, me volví a equivocar y lo corregí y lo volví a escribir mal. Es derecho civil y derecho privado. No, penal. Sí, derecho civil y penal, ¿no es cierto? Sí, derecho civil y penal. El derecho civil, chiquillos, es entre privados, ¿no? Es entre privados, entre ciudadanos romanos principalmente, ¿no? Si yo cometo homicidio, pucha, es civil, no es penal como uno pensaría. Es civil, ¿por qué? Porque es entre privados, mientras que penal es solamente lo público, en el sentido de contra el patrimonio, como lo podía ser la corrupción y la traición. Y en esos casos lo peor que te podía pasar era el exilio, ¿no? Porque te despojaban de la ciudadanía romana y chao, fuera de Roma y quedaba ahí a tu suerte, ¿no? Eso. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, nosotros decíamos que el pretor es quien fija las reglas del juego, ¿no es cierto? Ese se conoce como el proceso in iure. Mientras que quien realmente resolvía, el juez, que era designado por ambas partes, veía las pruebas y veía cuál era el procedimiento a seguir, ¿no? Si veía las pruebas, era designado por ambas partes y también decidía, por decirlo así, bajo las reglas del pretor, siguiendo las reglas que había establecido el pretor. Entonces tenemos este proceso in iure del pretor y apus judicem del juez. El juez es quien decidía. Ahora, los abogados eran precisamente personas con gran habilidad de retórica y con poder, mientras que los juristas eran personas con el conocimiento de la ley y funcionaban principalmente como asesores, como ya se lo había adelantado, ¿no? Hay que entender que también dentro de este proceso de decisión, ¿no? Em, Era importante el peso del arrastre y la voluntad de ambas partes, ¿no? Siempre se resolvía si es que estaba la voluntad de las ambas partes, ¿no? No es que como que llamaban a los carabineros y lo iba a buscar, no, sino que tenía que existir la voluntad de las ambas partes de resolver el problema. Me recuerdo que la profe Marian comentó eso. ¿Qué más iba a decir? Ah, el siguiente punto. Ah, bueno, es lo que acabo de decir, el clientelismo. Pues esa es la función de los clientes, ¿no? Hacer esta función de arrastre, de fuerza, de peso y el exilio, que era lo peor que te podía pasar. Bueno, ante estas mismas situaciones tenemos distintos tipos de derecho. En el sentido de que tenemos el jus civile y el jus gentium. No sé si es civile o civile, no sé. Bueno, el jus civile, en este caso, es entre romanos y particulares. No entre ciudadanos romanos, personas que eran ciudadanas romanas y particulares, ¿no? Por ejemplo, yo le robo, no sé, porque no sé qué puede ser. Yo le robaba, bueno, en este mismo ejemplo, le robo una vaca a otro romano, bueno, civiles, entre particulares. Mientras que el jus gentium era el derecho de gentes, ¿no? Podía ser en mismo de las provincias, o sea, este derecho natural de gentes, en este derecho de las provincias, ¿no? Entre personas que no necesariamente eran ciudadanas. Yo me acuerdo que la profe da este ejemplo como ya, un romano le roba, no sé, pues algo a un griego, ¿no? Y eso, pero también se reconoce dentro de lo que ya habíamos dicho, dentro de este pluralismo jurídico, que existe el derecho de cada pueblo, ¿no? Que cada derecho, o sea, que cada pueblo tiene su derecho, ¿no? Y que ahí los romanos no intervienen. Abordamos en clase el ejemplo de la Biblia, que es como, pucha, allá Pablo, lo que no nos importa lo que haga Pablo, ¿por qué? Porque eso va en contra de los judíos, pues, de la ley judía. Ojo ahí, porque es la ley del pueblo judío, pues. Pero no la ley romana. Entonces a los romanos no le importaba como un tanto, no era temas de ellos. Ellos no intervenían solamente si es que era absolutamente necesario, pero si no, no. Porque se reconoce que cada pueblo
tenía su propio derecho en ese sentido, ¿no? ¿Qué cosa que son romanas, civiles o gentium y el derecho propio de cada pueblo, ¿no? Que en este caso Pablo, ¿no? Que Pablo, pucha, estaba evangelizando em, y estaba causando problemas en los judíos, pero pucha, los judíos estaban bajo el imperio romano, pero en este caso aplica la ley judía, ¿no? Entonces no sería problema de los romanos y donde se lavan las manos, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué más? Y hay que entender el derecho como estatuto personal, ¿no? Porque ahora el derecho es de territorio, ¿no? Decimos el derecho chileno, el derecho argentino. Usamos un... Ay, ya me iba a empezar a hablar de introducción, que es un uso de... No, ya, no voy a hablar de introducción al derecho. Bueno, el derecho está delimitado por el territorio, ¿no? El derecho civil, o sea, el derecho civil, ¿qué? El derecho argentino, el derecho chileno, el derecho francés, italiano, así. Pero en este periodo de la historia tenemos el derecho como estatuto personal, es decir, el derecho es mío, como una chaqueta me lo pongo y voy. En ese caso, en el derecho judío lo tengo yo puesto como chaqueta porque soy judío o no sé qué otros pueblos más habían, pero principalmente es eso, el derecho como estatuto personal. No corresponde necesariamente al territorio, justo por esto de la diversidad de pueblos y el pluralismo jurídico, ¿no? Me cansé, necesito agua. Ay, me hubiese traído la botella ahora que lo pienso, porque ahora me voy a tener que parar a buscarme otro vaso. Me estoy cansando. Siento que he hablado mucho. Bueno, y he hablado harto y muy rápido. Siento que voy igual de rápido que la profe Mayan, porque ella también va súper rápido. Em, Pero bueno, empezamos con la crisis de la República. Bueno, todo esto se empieza a caer, chiquillos. ¿Por qué? Para empezar, vemos que tenemos la crisis de la reforma agraria. ¿En qué sentido? Hubieron distintos intentos de distribuir mejor las tierras, pero nunca se pudo, chiquillos. Al final fue imposible, entonces estaba este descontento de los plebeyos, de las reformas fallidas, ¿no? Por otra parte tenemos la guerra servil. Los esclavos son rebeldes, ¿no? Ante los malos tratos. Incluso están... son los espartacos, si es que no me equivoco, ¿o no? Sí, los espartacos, este grupo de esclavos rebeldes, ¿no? Y se procede a las regulaciones para que no los exploten. Por otra parte, las provincias también querían mayores derechos, ¿no? Mayor participación. Ellos decían, pucha, que no tenemos ni propiedad ni voto, entonces se les concede más derechos, ¿no? Y se les da la ciudadanía solamente a ciudadanos importantes dentro de las provincias y también se accede a la administración, o sea, se les da cierta autonomía mediante las curias o los municipios, ¿no? Y también desde el punto de vista ya más político tenemos los optimates y los populares, ¿no? Que los optimates vendrían a ser los fachos, o sea, no, perdón, la gente de derecha y los populares vendrían a ser esta gente más progresista, ¿no? Como más de izquierda y tenían como esas tensiones. Y todo esto termina y estalla en una guerra civil. El famoso Julio César era progre, ¿no? ¿Por qué dice Perdón, me confundí. El famoso Julio César era progre. No sé por qué lo dije tan mal. Era progre y su sobrino Octavio es el que pone fin a esto, gana y se vuelve emperador. Y se vuelve emperador. ¿Y qué nombre se pone? Pucha. Augusto, como nuestro amigo. Y ese sería el fin de la República, de este periodo, ¿no? De hecho, aquí no está la foto, pero lo tengo aquí. No sé si mostrarlo. Acá, a ver, ¿dónde está? Ahí, ahí sí. Estamos en este periodo. Espérense, yo creo que voy a hacer un corte y voy a mostrar la foto. Ya. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahí puse la foto. Ay, chiqui, a mí me encanta enseñar. Creo que no hay cosa más linda que compartir el conocimiento con el otro, ¿no? Y si es que a alguien le cuesta algo, o si es que se le olvidó un detalle o quiere repasar, como tenemos internet, como que puedo hacer un video, lo puedo subir y cualquiera lo puede ver aquí o en la China. O sea, no creo que gente de China le interese saber la historia del Imperio Papullano y en español más encima. Pero en el sentido de que es universal, pues queda para siempre el video. Como que me gusta esa idea, ¿no? Como estamos en el siglo XXI. Bueno, yo me da risa, yo siendo totalmente iluso, con tanta esperanza, viendo cómo está la actualidad, pero no, yo todavía creo en la humanidad y en que las personas son buenas. Y que podemos ayudarnos los unos a los otros y creo fuertemente en el colectivismo. A mí me encantan los jaivas. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? Tun, 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 tun. Ya, basta. Entonces, ¿qué le estaba contando? Estamos en... A ver, ¿dónde está? No. Aquí, puntátore. Tenemos... le acabo de contar toda esta parte de acá. La expansión, la república, los distintos órdenes, bueno, y parte de acá, ¿no es cierto? Le acabo de contar. O sea, partimos primero en esta parte, ¿no? Los patricios, los plebeyos y la esclavitud. ¿Mm? Eso lo hablamos, las costumbres.
lo que les acabo de contar, como el segundo trocito, la segunda parte vendría más siendo la parte de la república, ¿no? El orden senatorial, ecuestre, el proletariado urbano, campesino, la esclavitud masiva, los libertos, el derecho honorario, también lo del pretor, todo esto acabamos de verlo, ¿no? Y ahora lo que les voy a contar va a ser hacia la segunda parte de aquí. O sea, va a ser esta parte de aquí. Todo esto aquí se los voy a comentar. Y después, más adelante, bueno, ya cuando vamos a ver la parte del dominado, que vendría a ser toda esta parte de aquí, ¿ya? Como para que tengan como o una cronología histórica en ese sentido, ¿ya? Entonces, la primera parte, lo que le acabo de contar era esto. La segunda parte era esto. Y ahora vamos por la tercera parte, el alto imperio o principado. Me cansé. No fui a buscar otra vaso de agua. Ya, no importa. Me voy a tener que quedar así. El Principado. Chiquillos, empezó el Imperio Papullano. Le pusieron bueno, pero poco a poco empieza a decaer también, así que es como el inicio del fin en pocas palabras. Tenemos la figura del Princeps. El Princeps es el primero entre sus pares, ¿no? Una monarquía pero con fachada republicana. Porque claro, pues era el emperador el que mandaba, pero las formas principales, no de gobierno, pero como los estatutos principales que teníamos eran la magistratura y el senado. Ya no sirven al pueblo romano, sino ahora ¿a quién sirven? Al emperador, al imperio. Entonces resignifican su rol. Ahora, tenemos los distintos apoyos del emperador, que en este caso tenemos el concilio del príncipe, que es como su consejo asesor, ¿no? Que nos asesoran en las decisiones que hay que tomar. Y los juristas anteriormente, ¿qué hacían? Asesoraban a los magistrados, al pretor, tenían todo este rol, pero ahora ellos integraban el concilio del príncipe, sí, el concilio del príncipe, ¿no? Entonces adquieren más poder y tienen más cercanía con él. Por otra parte tenemos la familia del César, ¿no? A los esclavos y a los libertos imperiales se les asignaba ciertas funciones administrativas para poder mantener el imperio, ¿no? Siempre en todo esto como no sé si de la burocracia, ¿no? Pero de la administración propiamente como tal de las estructuras del imperio. ¿Se entiende? Y claro, es la familia del César, pero no es biológica, chiquillos. Son esclavos y libertos, ¿no es cierto? Sí, y libertos imperiales. De hecho, yo lo busqué y como que no me cabe mucho en mi cabeza como en qué momento yo pondría un esclavo a administrar, pero sí, efectivamente era así. También dentro de estas estrategias de apoyo tenemos el pan y el circo, ¿no? Porque tenemos el emperador, el que manda, pero el Senado sigue teniendo como cierto peso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el emperador? Imponerse. ¿Y cómo se impone de forma populista, ¿no? Esta famosa frase de pan y circo. Pan en el sentido que les daba de comer a la gente de Roma, no les daba trigo, y circo porque los mantenía entretenidos, ¿no? Solamente para obtener más poder, para obtener populismo, ¿no? Para que la gente hiciera más caso a él, para poder adquirir popularidad. Y le daba circo mediante la entretención, mediante la creación de la arena imperial, ¿no? El Coliseo romano también importante en lugar de entretención. Entonces, claro, todo bajo estrategia de pan y circo, de que el emperador tenga más fuerza, de que la gente lo quiera más a él, para poder hacerle el contrapeso al Senado. Y por último, tenemos la nueva figura de los colonos y los inquilinos, ¿no? Tenemos estas escasez de esclavos, ¿no? Em, y la principal... me llegó un mensaje, espérame. ¿Qué dice algo importante? No, no es nada importante. Perdona a la persona que me acaba de escribir y que dije que era importante, pero estoy explicando. Ah, ya. Tenemos los inquilinos y los colonos. En este caso, ante la escasez de mano de obra y de esclavos, surge esta nueva mano de obra. Vendrían estas personas a tener el poder de negociación, de arrendar tierras y trabajarlas, ¿no? Y tienen siempre este poder de negociación de ellos, de decir como, pucha, no me tincan las condiciones de esta otra persona, este señor, podríamos decirlo. Bueno, me voy a otra tierra a trabajarla, ¿no? Y tenían como solamente este poder de negociación, si no les tincaba el contrato, se iban, basta. Ahora, importante recordar esto porque después hay como una precarización, ¿no? Pero ojo, eso ya más adelante, no me adelanto. Ahora, en cuanto al derecho, el plebiscito y ley tenían mismo estatus. Ahí nos quedamos y eso sigue pasando, ¿no? Tenemos la constitución imperial. Era una especie de decreto presidencial que tenían los emperadores, ¿no? Lo que ellos dicen se hace y es. ¿Mm? Ahora el Senado tiene principalmente, o sea, tenemos el Senado consulto, ¿no? Antiguamente tenía esta función de ser consejo asesor, ¿no? Pero ahora lo que aprueba y
lo que aprueba el Senado es ley, se hace oficio de ley, a pesar de las discusiones que hayan existido ya sea en el concilio, no, lo que dice el Senado es ley, ¿no? Por otra parte, el edicto se fija. Los edictos ya no van a poder crear más fórmulas, sino que se fija y el edicto es uno, solamente se va a aplicar, ¿no? Y porque principalmente la forma de derecho en este caso va a ser la constitución imperial. Lo que diga el emperador se hace, constitución imperial. Y por último tenemos la jurisprudencia, ¿no? Ahora, la jurisprudencia es la opinión de los juristas expertos en derecho. Y surge también esta nueva forma de derecho que es el ius respondendi, es decir, las respuestas que ellos tienen ante las preguntas tienen un peso importante, ¿no? Tienen un valor de ley y tendrían en este caso más poder político que un mismo magistrado. ¿Mm? Entonces estas son las nuevas formas de derecho o cómo evoluciona todo en la época del imperio. Ahora, en cuanto a a la resolución de los problemas o al aspecto más judicial, podríamos decirlo, antes teníamos el in iure apus judice, el pretor, el juez, ¿no es cierto? Bueno, ahora pasamos a un proceso cognitio, es decir, es el juez quien ve todo, el quien se encarga de investigar, de exhibir las pruebas, de resolver, él asume todo este rol, ¿no es cierto? Y ahora ya no tienen tanto peso en las partes, por lo cual es más formal, por decirlo así. Se le quita peso en las partes, también se podía apelar, pero claro, era el juez quien decidía mayormente y quien hacía todo ese cognito como de cognición, debe venir de ahí, yo creo, la raíz de la palabra, que es el magistrado, el juez, que es nombrado por el gobernador, se transforma en funcionario público, quien decide todo el proceso y quien ve, quien es principalmente el encargado, ¿no? Doy vuelta a mis apuntes. Siento que necesito ir a buscar un vaso de agua, pero como que quiero terminar esto o no lo voy a terminar nunca. Ya, pero vamos terminando, si queda poco. Ahora, hablamos de la romanización de las provincias y la provincianización, que palabra más difícil, de Roma. Hablamos de un proceso de romanización de las provincias, ¿por qué? Porque Roma da autonomía a las provincias mediante las curias, los municipios, ¿no? Y son integradas por decuriones. Los decuriones, élites provinciales con ciudadanía. Importante. Ahora, están las muneras. ¿Qué es una munera, Alonso? Bueno, una munera, la obligación de mantener el orden económico, ¿no? Y social de, en este caso, el municipio, ¿no? Para asegurar el correcto funcionamiento de las curias y de toda esta parte de la provincia. Era como una dirección de aseo y ornato, creo que lo dijimos con la profe. Entonces, claro, está en las monedas la obligación de mantener el orden, de ponerlo lindo, dirección de aseo y ornato, ¿no? Y por otra parte está la provincianización de Roma. ¿Por qué? Porque tenemos la figura del gobierno. ¿Se recuerdan esto del gobierno provincial? Que teníamos el gobernador provincial, que era como un mini dictador, que funcionaba en las provincias. Pucha, hablamos de provincianización de Roma, porque ahora tenemos el emperador, po. Entonces, como que seguimos replicando esta figura vertical de poder, ¿no? De autoritarismo, de arbitrariedad, por decirlo mejor, sí, de arbitrariedad. Entonces, al final me acuerdo que el profe dijo esta frase, que Roma se empieza a gobernar a sí misma como había gobernado anteriormente las provincias. Y por eso hablamos de un proceso de provincianización, ¿no? Las constituciones imperiales, todo vuelve a ser más vertical. Ahora, también dentro de la romanización, es importante decir que dentro de las provincias se impone la cultura romana, pero cada pueblo, por decirlo así, podía tener su propia creencia, pero el cristianismo era problemático, ¿no? Porque no se quedaban callados, pues, porque los cristianos tienen este rol evangelizador, entonces causaba cierto desorden al orden público, ¿no? Pero dentro de eso tenían la libertad de tener cada uno su creencia, siempre que siguieran la cultura romana y que no tuviesen que no alteraran el orden público. ¿Mm? Ahora, esta es como ya una de las partes principales como de la crisis y tenemos la con, el edicto de Caracalla. Sí, el edicto de Caracalla que sucede en el año 212. La profe dijo que era importante, una fecha que teníamos que saber sí o sí. Y es fácil de recordar, ¿no? También porque esto es para mis girls and gays and days. Hay una canción de Celia Banks que se llama 212. Oh, so yeah. Want to when I appear when I
Bueno, y esa canción se llama 212, la pueden buscar, es muy buena. Es de hace, creo que, no sé si dice Celia, Celia, no, no tengo ni idea, Banks, se llama 212. Entonces yo por eso me acuerdo de que el edicto de Caracalla fue en el año 212. Perdón la referencia tan homosexual, no se lo voy a mentir. No, también conocida como Constitución Antonina. Em, ¿Cuál es el principal rol de porque hay unos gatos? ¿Cuál es el principal rol del edicto de Caracalla? Cede la ciudadanía romana a todas las personas del imperio, ¿no? Entonces ahora todos son ciudadanos romanos y todo esto con el objetivo de aumentar la tributación. ¿Mm? Hay unos gatos, hay un gato, no sé si estará en celo, pero hay como un gato así, no sé si escucharán el video, pero está haciendo como miau, miau, pero así heavy, algo le está pasando, lo están matando. También como parte de extender la ciudadanía romana a todos, sucede que se fusiona el ius civile y el ius gentium en un solo cuerpo, en el sentido que, claro, el ius civile era solamente entre ciudadanos romanos, el ius gentium era como ya el derecho entre ciudadanos y como más de las provincias, ¿no? Y el problema está en que ahora como todos son ciudadanos, pucha, se fusionan en un solo cuerpo, ¿no? Tiene sentido, como todos son ciudadanos. ¿M? Y también están los dedictos, no, este es un detalle, no creo que sea importante, creo que la profe iba a preguntarlo, ¿no? Pero los dedictos son aquellos grupos, aquellos pueblos que se han portado mal y a ellos no se les concede el beneficio de la ciudadanía. Ahora, en cuanto a los distintos tipos de propiedad y también todo esto dentro del impuesto, tenemos el dominio quiritario, es decir, aquello que es de los quiritos, de los ciudadanos. Em, es, bueno, incluye principalmente las tierras, los ganados, los esclavos, ¿no? Aquello que es de la gente, ¿no? Esos tipos de bienes son. Por otra parte, tenemos el ager publicus, o bueno, no sé por qué lo intenté decir en latín, si ni siquiera sé decir en latín, pero el dominio público. Principalmente las tierras conquistadas, como ya les dije, creo que se lo adelanté, pasaban, bueno, si no, bueno, se los digo ahora, las tierras conquistadas pasaban a ser dominio público. Y se transmitían a los quiritios, es decir, a los ciudadanos, pero principalmente eran arrendadas por el Senado, ¿no? Y con eso se financiaba el ejército y las obras públicas, ¿no? El dominio público tiene sentido, ¿no? Y siempre esto mediante los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Cómo se llamaban los impuestos del dominio público? Bueno, el erario. ¿Mm? El erario público, ¿no? Y por otra parte tenemos la propiedad imperial, aquello que es propiedad imperial, o sea, propiedad privada del imperador. Nada que ver. La propiedad imperial, aquello que es propiedad privada del emperador, pero que se usa para fines públicos. Porque recordemos que, imagínense, las provincias teníamos las muneras, ¿no? Los gobernadores, las personas, las curias tenían que mantener el orden, ¿no? La dirección de aseo ornato, pucha, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo va a hacer el emperador? Bueno, bajo esa misma lógica, el emperador, y también para construir su imagen, para ejercer, para ser más populista, para que la gente lo quiera más, ¿qué es lo que se hacía? Y creo que la profe dio este ejemplo en clase porque lo anoté. Era que, claro, el emperador tenía un pedazo de tierra con trigo y era propiedad de él. Pero él, ¿qué hacía? Ponía colonos para que, para que las trabajasen el trigo, o sea, para que trabajasen la tierra y estuviesen trigo, ¿no? En ese caso, vendría a ser propiedad del emperador, usado para fines públicos y para evitar que los privados se adueñen de ese terreno, ¿no? Entonces eso es lo importante de la propiedad imperial. Y dentro del sistema de impuestos, aquí tenemos a la renta, renta del fiscus, ¿no? La renta del fisco, propiedad imperial. ¿Mm? Ahora, también con esto del autoritarismo se va perdiendo la diferencia entre el erario y la renta, ¿no? Se van como uniendo. Y por otra parte, como ya dijimos, se aumenta la ciudadanía, o sea, se extiende la ciudadanía para todos, justo por esta cosa de la constitución, no, la constitución antoniana o el edicto de Caracalla del 212. Y el censor tiene este nuevo rol, ¿no? De ver quiénes pagaban los impuestos y quiénes no. Y ante eso también surge la figura de los publicani. En este caso, los publicani funcionaban con la licitación pública. En el sentido que imagínense personas que decían, ya, yo puedo recaudar 50 lucas romanas en impuestos. Yo puedo recaudar 100 lucas papuyanas en impuestos. Yo puedo recaudar 150 lucas papuyanas. Bueno, ¿y quién se quedaba con la licitación? ¿Quién se quedaba con el cargo? La persona que se comprometía a recaudar más plata. ¿No? Pero el problema aquí está que esto daba lugar a extorsiones imperiales, ¿no? Porque la gente podía cobrar de más, podían acosar. Incluso, es el problema. Podían recaudar de más y ellos ¿qué hacían con la plata que recaudaban de más? Bueno, andaban puro cobrando, porque con lo que recaudaban de más, ellos se lo quedaban, ¿no? Para el bolsillo, pum, para abajo. Pero si es que les faltaba recaudar, ¡ajaja!
tenían que pagar ellos. ¿Mm? Entonces tenemos todo este nuevo rol de los publicani. Claro, van a cobrar y también ejercen mucho como el abuso, ¿no? La extorsión para cobrar. Cobraban más y se quedaban más plata ellos. Y si no alcanzaban a reunir todo lo que se comprometieron a recaudar, pucha, van a tener que poner de sus bolsillos. Y con eso hemos terminado nuestra parte del Principado, ¡yay! O Alto Imperio, ¿no es cierto? Sí, el Alto Imperio. Ahora vamos con el Dominado, el Bajo Imperio y con el fin del Imperio Papoyano. ¡No! No nos queda nada, pero ya, vamos terminando. ¡Ya! Yo creo que voy a grabar es la última parte en una sola toma porque quiero terminarlo, y quiero subirlo y quiero decir ya. Terminé romano, ahora solamente tengo que estudiar en la época medieval, o sea, lo que vimos con la profe. Hoy no he estudiado nada de eso, de nada. Y tengo que leer los textos más encima. Entonces, por eso, quiero terminar el video y empezar con esa parte. Sí, por eso también ese video de la época medieval, porque aparte de que hemos visto poco, no lo manejo, no he leído los textos. Los de Roma los tengo todos leídos, la verdad. Pero, miren, esto es tan blanco. Y encima yo soy tacaño. O sea, no soy tacaño, soy una persona ahorrativa, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque, o sea, no fue de, o sea, sí fue de tacaño, porque ustedes saben que les voy a compartir un tip. Para los que se quedaron hasta esta parte del video, les voy a compartir el tip. Em, Como ustedes saben, nosotros tenemos un número limitado de impresiones gratuitas, ¿no? Entonces, como algunos textos son muy largos, o no todos los profes fotocopian a doble cara, yo decidí fotocopiar y poner 3 hojas, o sea, 3 páginas, mejor dicho, en una sola hoja de papel. Entonces ustedes verán, este es el texto de Bernal y Ledesma. Y ven, en una hoja tengo 3 páginas. Entonces así me ahorro las páginas. En vez de exprimir 1, 2, 3, en una pura hoja tengo 3, ¿no? Y así, con todas las hojas, todos los textos que tengo los tengo así. Y me quedan como estos espacios en blanco para poder hacer anotaciones al margen, hacer mis resúmenes de cada párrafo, lo más importante. Y así también voy creando como al mismo tiempo el resumen del texto, ¿no? Tengo un espacio para anotar las ideas. Y también es psicológico, porque, porque miren, yo cuando imprimía todo así, una hoja cada texto, a veces lo están como a la mitad, decía ya, tengo que leer 10 20 páginas hoy día. Y me daba una flojera, una paja gigante. Pero ahora que meto 3 páginas en una sola hoja, digo, oh, son 5 hojas, no tengo que leer nada, son solamente 5 hojas. Está en doble cara, sí, pero ya no importa, no importa. Pero son 5 hojas de papel, no es nada. Y todos los textos se sienten livianos, entonces es como psicológico. Y me acuerdo que yo terminaba de leer una hoja y como que me quería poner a ver TikTok, o me daba una vuelta, o como que me ponía a hablar con mi mamá. No podía quedarme quieto. Pero ahora yo leo una plana y sé que acabo de leer 3 hojas. Y digo, wow, leí harto. Y así tampoco pierdo como el hilo entre la idea, entre que cambio de hoja y que digo como, oh, otra hoja más que leer. Ya, perdón, eso fue un pequeño inciso, mejor me callo. Ya, yo diciendo que quiero terminar luego el video y me pongo a hablar tonteras, ¿ven? Pero ese fue mi tip para la gente que se quedó hasta esta parte del video. Ahora, el dominado. Estamos, como ya les dije, lo que les acabo de explicar fue, ¿dónde está? Aquí. Lo que les acabo de explicar fue esto. Explicar fue esto. Ven la jurisprudencia, la doctrina de los juristas, el cristianismo, que tiene este carácter evangelizador, entonces era problemático, la familia de César, los decuriones también los mencioné, el estancamiento de la esclavitud, los colonos, los inquilinos, ¿no? Las invasiones bárbaras también lo vimos y... No, o sea, no lo hemos visto, ahora lo vamos a empezar a ver. Y el edicto de Caracalla, ¿no? Llegamos como hasta acá, esta parte. Entonces ahora lo que vamos a ver va a ser el dominado o el bajo imperio, toda esta parte de aquí. ¿Ya? Para empezar, tenemos el abandono. La gente estaba chata, ya no quería pagar más impuestos y que le estuvieran viendo la cara de... ¿No han visto ese como video de... ¿Me quieres ver la cara de idiota? Bueno, la gente estaba cansada de que le vieran la cara de idiota, ¿no? Entonces abandonan las ciudades y se van hacia el campo, ¿no? Hacia lo más rural. Se abandona la vida civil. Ujú. Ahora, en cuanto a los emperadores, Constantino es el que se convierte al cristianismo y Teodosio es quien hace el cristianismo como religión oficial, ¿no? Dentro de lo... tenemos cambios que después nos van a llevar a la crisis. Principalmente las invasiones bárbaras, ¿no? Bárbaras porque bla, 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 de los pueblos germánicos, germanos o germánicos, no sé cuál es la terminología correcta, discúlpenme. Pero que son bárbaras al final del día y son estas invasiones de otros pueblos, ¿no?
Tenemos este movimiento migratorio de la ciudad al campo, no solamente por el tema de los impuestos, sino también por las invasiones, ¿no? Porque la gente quería estar más protegida. También tenemos los federados, que me acuerdo que la primera este ejemplo, usted pone su gente aquí, su reino, y tratamos de no pelearnos, ¿no? Entonces son nuevos cambios políticos que tenemos. También incluso estas partes de la historia se llaman dominado, porque pasamos de principado, del primero entre sus pares, a dominado, el dominus, que es el dueño del imperio. ¿Mm? Ahora, tenemos otros cambios políticos, que, o sea, los anteriores ya eran más de carácter externo, mientras que estos ya son internos propiamente de la organización de Roma como tal y del imperio. Tenemos este problema de que ya es demasiado grande y ¿qué pasa? Resulta que se divide, tenemos peleas por el control y se divide el imperio en cuatro, ¿no? Dos Césares y dos Augustos, pero precisamente los Augustos son superiores, mientras que los Césares son inferiores. Entonces se pelean por quién era quién y todas dinámicas de poder, ¿no? La tetrarquía se divide en cuatro. Pero al final Constantino es quien reunifica el imperio nuevo y lo parte en dos. La capital Roma se traslada a Constantinopla, a Constantinopla, lo que conocemos como Estambul, o Bizancio, ¿o no? Sí, creo que sí. Sí, a Bizancio. Bizancio, Constantinopla, Estambul, es el mismo lugar con distintas partes de la historia, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, ya. Estábamos acá. Entonces tenemos esta división del Imperio Romano, que la capital se traslada a Constantinopla, a Bizancio, a Estambul, y surge el Imperio Romano de Oriente. Entonces tenemos Occidente y Oriente. Ahora, desde el aspecto económico y social, hablamos de que, claro, las personas escapan a la ciudad. O sea, las personas escapan de la ciudad y escapan hacia el campo. En ese sentido, tenemos un problema, ¿no? Que ya nadie quería estar en la ciudad. Entonces los colonos, cada vez hay más colonos y empiezan a aceptar condiciones más precarias, en el sentido que ya no tenían libertad de tanto de negociar. ¿Por qué? Porque hacían lo que fuese con tal de no volver a la ciudad. Entonces pasamos de colonos a este nuevo modelo, o sea, se va como creando las condiciones para este nuevo modelo que serían los siervos de la gleba. Es decir, ellos ya no son como propiedad de un dueño, sino que son esclavos y le pertenecen como a la tierra. La tierra puede cambiar de dueño, pero ellos son quienes van a trabajar la tierra. Independientemente de quién sea el dueño, ellos son como propiedad de la tierra, ¿no se entiende? Es como si la tierra fuese nombre fuese su dueña, ¿no? Como si la tierra los mandara a ellos en ese sentido. Eso me refiero a propiedad. No es que la tierra era de ellos, sino como ellos eran propiedad de la tierra, ¿se entiende? Creo que ensucié un poco la explicación, pero espero que haya quedado em, claro. ¿Mm? También, claro, precarización de los contratos en el sentido que ahora, como no solamente tú vas a ser mi esclavo, sino como, o sea, mi siervo, sino también tus hijos, tus nietos, en permisos para movilizarse, casarse, porque claro, todo con tal de no volver a la ciudad. Ahora, volviendo al tema del cristianismo, tenemos el edicto de Milán. El edicto de Milán es el edicto que hace que el cristianismo ya no sea perseguido y en el concilio de Nicea se unifican las bases de la doctrina cristiana, o sea, no, de la doctrina de la iglesia o cristiana. Bueno, de la doctrina católica, de la iglesia, se entiende, ya se entiende la idea. Y por otra parte tenemos el edicto de Tesalónica, y este edicto es el que hace oficial al cristianismo y obligatoria como religión del imperio. Ahora, tenemos al patriarca que es el jefe de los obispos, no es como el mandamás, por decirlo así, en ciertas provincias, en cierta zona, de cierta región, ¿se entiende? Por otra parte tenemos el clero, que es esta nueva como organización política, y sucede que cada vez más se empieza empieza a anteponerse en la iglesia antes que la organización del emperador. La iglesia y todo su mundo institucional empieza a agarrar más fuerza antes que la figura del emperador. ¿No? Tenemos como esta balanza de contrapesos y la iglesia va agarrando más fuerza y el emperador menos, ¿no? Y dentro del clero tenemos distintos representantes políticos y son líderes religiosos que establecen normas. Y por otra parte tenemos los monasterios, que vendrían a ser estas unidades políticas que tendrían control, poder económico, social, pero que están retraídos del mundo, ¿no? Como que se guardan. Pero obviamente sean unidades de poder. Es lo que explicó la profe y de lo que entendí yo.
Ah, y claro, y también dentro de esto mismo de los patriarcas podemos ver de que está la iglesia como de Occidente y la iglesia de Oriente, ¿no? Y después surge todo un problema, incluso está la cisma, la cisma o cisma. Es cisma, ¿no? Bueno, hay dos cismas. Vea, no me voy a dar, no voy a entrarme en rollo histórico, pero sí, ¿ya? Tenemos este nuevo orden social, por decirlo de cierta forma, los honestiores y los humilores. ¿Mm? Los, vendría a ser esta nueva diferenciación, ¿no? Los millones vendrían a ser como los papos y los plebeyos. Pero ¿cuál es la principal diferencia en los castigos? En ese sentido, los millones podrían ser condenados a, no sé, a la pena capital o a torturas más graves, mientras que los necesarios tenían como condenas más soft. ¿Se entiende? Esa es como la principal diferencia en la categorización, ¿no? Como que me estoy cansando ya. ¿Y dónde dejé el vaso con agua? No sé dónde quedó mi vaso con agua. Estoy seguro que lo fui a rellenar con agua y no y lo dejé allá. Em, Ahora, ¿en qué estoy? ¿Qué es la organización del derecho? Si no. Ay, me faltó decir algo. Ya me voy a retroceder. Aquí es importante que, en cuanto al mismo derecho, en aspectos que antes eran privados se vuelven públicos, como el tema de la sexualidad y la moralidad. ¿Se entiende? Incluso después los esclavos después se van a poder casar y ya no se van a poder vender juntos, sino. O sea, ya no se van a poder vender por separado, sino juntos. ¿Y por qué se casan? Claro, porque si están teniendo relaciones sexuales, pucha, van en contra de la doctrina de la iglesia y mejor que se casen, ¿no? Como para que no cometan pecado y estén como casados y que el sexo sea para procrear. Entonces se entiende que ahora el derecho tiene como este nuevo ámbito de aplicación. Ojo ahí. Em, Vulgarización del derecho. Las personas empiezan a escapar hacia las provincias, ¿no? Entonces la costumbre empieza a tomar nuevamente fuerza. Porque como mi gata está rasgando el sillón. Porque, miren, ¿quieren conocer a mi gatita? Hola, ven, estoy explicando la historia de los romanos, mira. Ella es. Hola. No, no quiere se muestra. O quiere ponerse ahí. Bueno, como le estaba diciendo, pucha, perdí el hilo. Loca, ¿qué te pasa con mi silla? Ya, como estaba diciendo, tenemos esta vulgarización del derecho. Al final, como el poder residía en el emperador, claro, el emperador no tiene tanto poder en las provincias en ese sentido. Las personas van a los latifundios y cada latifundio empieza a aplicar de cierta forma su propio derecho, ¿no? Un derecho menos especializado, ¿no? Y eso lo llamamos como la vulgarización del derecho. Normas que se imponen por dentro del latifundio, los regimientos, la costumbre propio por em, por esta migración de las personas de la ciudad al campo, ¿no? Ay, me falta algo. Sí, me falta como toda una parte, pero lo voy a decir así nomás. Tenemos nuevas categorías sociales. Ya, bueno, ya les comenté los honestores y los humilores. También en cuanto al clero, tenemos a personas del clero o laicas, a personas cristianas, paganas, o siempre me olvidaron, o herejes, ¿no? Entonces vendrían siendo como las nuevas categorías en cuanto a la religiosidad. Cleros, del clero o laicas, cristianas, paganas o herejes, ¿no? ¿Qué pasó? Algo hizo miau mi gatita. Sí, ya hablamos también de los siervos de la gleba, la vulgarización del derecho, y según yo es eso. Ahora tenemos SIC. ¿Qué significa SIC? Corpus Corpus Juris, sí, es Corpus Juris Civilis. Ahora, busca fijar el derecho que sí se aplica, el derecho que es. Ah, ya me puse positivista. Busca fijar el derecho, aplicarlo, ¿no? Reunir todas las fuentes de derecho que han tenido y poner orden en el derecho. Ahora, Justiniano es como el gran creador de esta cosa, ¿no? Y Teodosio el que compila el códex, si es que no me equivoco. No lo sé. De hecho, no tengo el esquema de la profe, pero la profe en clase hizo como un esquema. Sería bueno que lo tengan a mano también. Em, el Corpus Juris Civilis está constituido de distintas partes. En ese sentido, primero está el Códex. El Códex, ¿qué es lo que reúne? Las constituciones imperiales, ¿no? Todas las constituciones imperiales pasadas. Sí. Por otra parte, tenemos los digestos. Los digestos reúnen la jurisprudencia, es decir, lo que fueron las opiniones de los juristas, y también lo que fueron los edictos de los pretores. ¿Mm? Sí.
está la jurisprudencia del periodo anterior, la jurisprudencia, acuérdense, el ius respondendi, y el edicto del pretor del periodo republicano. ¿Se acuerdan? Sí, pues se tienen que acordar. Pues. Y gracias a esto podemos estudiar el derecho romano, ¿no? Porque queda todo este registro de lo que fue el edicto del pretor, porque como veíamos las 12 tablas, nunca como que las llegamos a ver, no sé si hay registro arqueológico, no tengo la menor idea, bueno, no sé si arqueológico, no sé cuál es la terminología correcta de nuevo, pero sabemos de la existencia de las 12 tablas gracias a estos documentos, ¿no? Porque decían, en las 12 tablas dice que, entonces sígase la ley así, eso. Por otra parte, tenemos las institutas de Gallo, que vendrían a ser una especie de manual de derecho para dummies. También gracias a esto se puede estudiar derecho porque vendría a dar indicaciones de cómo se interpreta el derecho y qué es lo que había que hacer. El manual de derecho para dummies, ¿no? Y por último tendríamos las novelae, se escribe como novellae, la novela, es que está en latín siempre, ¿no? Y esta parte vendría a reunir las futuras constituciones imperiales y las futuras legislaciones, ¿no? Y eso, así que, como les dije ya para cerrar la idea, venía a fijar el derecho que es, ¿no? A reunir todo lo que había sido el derecho romano, ya, estas son las leyes, estas son las normas, y también a prohibir, por decirlo de cierta forma, la interpretación, ¿no? Entonces, los juristas pierden autonomía y también la autoridad imperial. Ujú. O sea, no, o sea, me refiero a que eso no es bien, me expliqué mal, se surge la autoridad, toma fuerza la autoridad imperial, toma fuerza la autoridad imperial y los juristas pierden más autonomía. Eso. Listo. Ahora solamente nos queda ver la familia, el género y la propiedad. Pero bueno, eso ya es cortito ya. De hecho, esta parte la voy a leer más de los apuntes porque como ustedes pudieron ver, me embolo explicando y me voy en la bola. Y a veces como que hablo de más o salto ciertos detalles o como que hago salto en la historia. Digo, los vamos a ver más adelante o lo explico al tiro. O incluso como vieron como que retrocedo porque se me olvidó decir algo. Entonces como esto ya la profe lo explicó como ya. Eso es lo que dice el derecho y esta era como la situación de cada persona, como ser esclavo y caer en la esclavitud. Después la profe explicó como ya. Eso es lo que sucedía, esto es lo que dice el derecho que sucedía después la práctica. Entonces, claro, ayer se lo expliqué a mi mamá y fue un mejunje. Ensucié todas las explicaciones justo por esta cosa de que yo voy para atrás y para adelante. Digo, no, pero es que era así. Ah, pero es que también en la práctica, no, pero es que también en la práctica. Y no sigo un orden lineal, así que me voy a guiar hartos de los apuntes para no enredarlo a ustedes. Ya, vamos con la familia, para terminar. El pater familias y el derecho. Tenemos al pater familias, que en este caso es la persona, no quiero decirlo así, pero la persona más vieja de la línea familiar. Pero siempre de la línea familiar del agnado, la línea agnaticia. Porque tenemos la línea cognaticia, que es la línea como respecto a las mujeres, y la línea cognaticia, que es la línea que sigue a los hombres. En este caso, no sé, po, el abuelo, mi papá y yo que como que ahí nomás llegó la línea. Eh, Entonces, claro, esa sería la línea agnaticia. Mientras que la cognaticia sería como, si yo fuese mujer, imagínense que soy mujer, yo, mi mamá y mi abuela. ¿Se entiende? Pero claro, el pater familias es siempre la persona más vieja, o sí, con mayor edad de la línea cognatis, agnaticia de los hombres, ¿no? Lo cual una mujer no podría ser pater familias. Y la figura del pater familias surge siempre ante esta ausencia como del Estado dentro del derecho en el sentido que tenemos como caos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que llegar a poner orden? Pucha, el pater familias, ¿no? Tiene que haber una forma de estructura de la sociedad, si no, no funcionaría la cosa. ¿Mm? Es importante entenderlo también. Ahora, la familia, el pater familias tiene control, ¿no? Tiene la potestad. Ven, a eso me refiero, que ya salté hacia la potestad. Pero no importa, lo voy a decir al tiro. Tenemos la potestad, es decir, el poder del pater familias. ¿Sobre qué? Los, sobre el patrimonio, los bienes y las familias. Es decir, como si la familia, las personas fuesen cosas, ¿no? Integrantes, objetos. En ese sentido, él podía vender los hijos o los podía emancipar de la familia o directamente, o sea, incluso los podía matar. Los podía M-word. No me vayan a censurar el video, bueno, no creo en verdad. Y autorizaba los matrimonios. Él tenía el poder total, la potestad sobre los integrantes de su familia. Ahora, ven, es que lo tengo en un orden distinto. Porque yo dije ya, lo voy a hacer como más lineal y le cambié el orden, pero el orden que está acá no es el mismo orden que yo tengo en mi apunte, ¿se entiende?
Em, Bueno, los esclavos hablamos de alienación natal. Ellos están bajo el dominio de su amo. Tienen el mismo estatus jurídico que los hijos, imagínense, son igual de cosas, pero la diferencia es que ellos no pueden llegar a convertirse en paterfamilias. ¿Mm? Ahora, por otro lado, está la... ven, es que yo puse incentivo, pero el incentivo es más de la práctica de los esclavos. Bueno, lo voy a decir igual. ¿O no? ¿O no? De hecho, vamos por parte, dijo el descuartizador, vamos por parte. ¿En qué estaba? Es que a mí me gusta mucho esta parte, entonces por eso como que voy saltando y voy haciendo cambios temporales, ¿no? Desde el punto de vista, sí, pues esclavo, incentivo, matrimonio y alienación. No sé cómo ordené el PowerPoint. Puede estar con manos sin manos, paternidad, nombre, control, sucesión y dote. ¿Ven? Perdónenme. Bueno, ya le entendí el orden, ya lo entendí, ya lo entendí. Estos eran los poderes en cierta parte, creo, de la patria potestad. No sé a qué viene esta diapositiva, ese es mi problema. Pero bueno, no importa. Pero ya, no importa. Entonces dijimos la potestad. El poder que tiene sobre sus dependientes, es decir, su familia, entre comillas, entre sus cosas. Y eso. Dentro de la estructura del matrimonio podemos ver el matrimonio con manos y sin manos. No sé por qué escribí manos, me traspapelé, manus. Con manos y sin manos. En este caso, el matrimonio con manos, em, la mujer, sí, la mujer queda en la familia de su marido, por eso es con manos, ¿no? Perdón, tuve que leer porque no es que me confunda, bueno, se me confunda un poco, pero es como para darle orden. Entonces, en la familia con manos, la mujer pasa a la familia del marido, es decir, ya no hereda, porque, o sea, no es que ya no herede, porque, o sea, sí, porque después se podía heredar, pero bueno, no importa. Ya no vendría a ser considerada parte de la familia de lo que fue su línea agnaticia, ¿no? Ya no importaría su papá y su abuelo de esta mujer, ¿no? Sino directamente se casa con el marido y ahora, ¿quién es el pater familias? Bueno, el abuelo, el papá en este caso, de su marido, ¿no? Él sería la persona que tendría como el control, ¿no? Y eventualmente cuando esa persona se muere, hace el integrante más viejo, hasta ahí llega y ahora el pater familias vendría a ser el, el marido, ¿no? También está importante el concepto de... Ven, que por eso iba a hablar de la sucesión, pero eso ya más adelante. Ya, sigamos con el sin manos. Y en este caso, sin manos, la mujer se queda en su familia. Bueno, se casa con el hombre, con su marido, pero se queda como en la familia, ya se parte de la familia, de su familia de origen, ¿no? De su familia agnaticia de origen. Es decir, su papá, el papá de esta mujer, seguiría teniendo... Esperen, si mi gata se quiere subir. El papá de esta mujer continuaría a tener el control, ¿no? Sobre su hija. Ya no el marido. O sea, sí, el marido obviamente tiene cierto control porque es su marido, pero en cuanto al patrimonio, ¿no? Y a la potestad del pater familias, ¿se entiende? Y eso, había todo un largo debate historiográfico de en cuanto a por qué se está el matrimonio con manos y después se avanza al matrimonio sin manos, ya en el fin del imperio. Pero todavía o sea, mi gata quiere salir. Todavía no se decide el por qué. Es un debate historiográfico, ¿no? Pero también va mucho en la agencia que tiene cada persona de poder actuar, ¿no? El concepto de agencia, importante también. Ahora, en cuanto a eso, claramente toda esta idea del paterfamilias y de la paternidad es un mecanismo de control, ¿no? De control de la mujer en ese sentido, porque en ese entonces no existían las pruebas de maternidad, o sea, la mujer te podía gorrear y no te iba a enterar, como la profe decía, estas cosas de las pruebas del pelo y de paternidad son unas cosas súper recientes, chiquillos, o sea, no fue hace nada. Entonces, en pocas palabras, el matrimonio vendría a ser esta forma de control. Se me va a subir mi gato. El matrimonio vendría a ser esta forma de control, ¿no? Sobre la esposa y sobre los hijos. En ese sentido, si el pater familias consideraba que su mujer le fue infiel, pucha, no es mi hijo, no lo reconozco. Y al no reconocerlo no le da nombre. Porque que te reconozcan y que te den un nombre te hace ciudadano también romano, te reconocen. Entonces, claro, el matrimonio también vendría a ser este contrato y este sistema político-económico, no solamente por el control, sino también por el tema de la herencia, de los patrimonios, ¿no?
Ahora, como habíamos dicho, tenemos el derecho sucesorio, es decir, en cuanto como a la heredabilidad, al principio había un principio de igualdad entre todos los herederos hombres, ¿no? Inicialmente solo a los agnates, pues, a los hombres, pero después no se hace distinción entre hombres y mujeres. Y la dote vendría a ser, la dote sería esta suma de dinero que pertenecería al, esa es la diferencia, ven, por eso me adelanto, que pertenece, según la legislación romana, al hombre, para ser administrada por él, pero que en la práctica era administrada por las mujeres, ¿no? Importante eso, la dote. Era, según la legislación, para ser administrada por los hombres por el matrimonio, pero en la práctica era administrada por las mujeres, ¿ya? Ahora, ahora sí. La esclavitud, alienación total. La esclavo siempre era del amo y los hijos también. En ese sentido, el esclavo no se podía transformar en paterfamilias, que fue lo que ya les adelanté sin querer, y la esclavitud se transfiere por la madre, porque el papá no podía tener hijos, podían ser ilegítimos, claro, ¿no se entiende a lo que voy? Podía no reconocerlos, pero en cuanto a, a la madre, claro, pues el hijo siempre va a ser de la mamá y la guagua salió por ella la tuvo, pues, ¿se entiende? Entonces, claro, en ese caso la esclavitud se transmite, pero reconoce que ¿quiénes son las que transmiten la esclavitud? Las mamás, ¿no? Porque si yo soy un esclavo hombre, pucha, me deshago del hijo, po. O no sé, pues ya no conozco más a la esclava y, claro, no tengo esa responsabilidad, pero la esclava mujer es la que transmite la esclavitud en el sentido de que, pucha, ella tiene la guagua y se ve que tiene la guata y que va a tener una guagua y que la guagua salió de ella, ¿se entiende? Em, Ahora, en cuanto al matrimonio, es importante entender que el matrimonio es una institución de los romanos. El matrimonio se tiene que realizar entre dos civiles romanos. No se podía realizar entre no sé, un romano y una persona no romana en este caso. No podía ser, que es el caso de los soldados, ¿no? Ven, ahora me adelanté a los soldados. Ese es el problema que tengo con la parte de la familia, que estoy como constantemente yendo y viniendo. Pero el matrimonio es solamente entre dos romanos. Eso es lo principal. Ahora, en cuanto a los peregrinos, no eran reconocidos bajo el derecho de familia romano, porque era solamente para romanos. Entonces, eran familias, pero en cuanto al derecho propio de cada pueblo. Es decir, siempre iban a tener hijos ilegítimos en el sentido de que, claro, porque el derecho romano no lo iba a reconocer, porque eran personas de las provincias. Y tenían que funcionar según el derecho de cada pueblo, ¿no? Ahora, los soldados estaban casados con la ciudad, ¿no? Le debían la lealtad a la ciudad y por eso no podían tener mujeres. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero en la práctica, ven, ahora me adelanto, pero ya me voy a adelantar igual. Se casan con las peregrinas y tendrían hijos ilegítimos en ese sentido. Ahora, también importante, esto no lo puse acá, pero entender que muchos emperadores adoptaban y elegían quién iba a ser su sucesor, o sea, el sucesor mediante esto de las adopciones VIP, ¿no? Y también que, como ya les adelanté, la familia y el matrimonio en sí y la estructura de la familia es una forma de administrar el patrimonio, no es como un contrato económico, político, social, y también para administrar el patrimonio. En ese sentido, también los hijos y los esclavos podían ser agentes de negocio, ¿no? Porque representaban la voluntad del pater familias. Y con eso se administraban los grandes patrimonios. Necesito ir al baño. Ya, entonces, para dar fin, ahora sí que sí, a esta... Hoy, ¿por qué me veo tan así? ¿O no? Sí, ahí mejor, ¿o no? No, porque como que me... Ya, no importa, voy a dejar la luz ahí nomás, no es importante. Ahora para dar fin a, todo este tema de la familia, podemos ver que en la práctica, claro, tenemos la dote que era controlada por las mujeres. También las mamás intervenían con quién se casaban los hijos, así todo de muy telenovela. El concepto de pietas que el padre de familia reconocía que tenía poder, pero ojo también, porque que no se le pasaba la mano en ese sentido. Tenía que ser piados, ¿no? Incluso los menores de 5 años, creo que lo hizo este comentario una menor, que este comentario lo hizo una compañera en clases, ven como a medida que va pasando el tiempo uno se empieza a traspapelar. Los menores de 5 años no eran considerados como hijos y podían ser asesinados por sus padres. Y claro, todo este concepto de pietas, que es como al papá era piadoso, no se le pasaba la mano tampoco con los castigos, ¿no? También hacia los esclavos, no solamente hacia los hijos. Y también se reconoce en ese caso de los hijos que son ilegítimos o que quedan como en calidad de expósitos, que claro, que tienen familia por parte de la mamá. Se hace ese reconocimiento progresivo de que su mamá también es parte de la familia, que también tiene cierta importancia, en ese sentido en la línea agnaticia, es decir,
No, la línea cogniticia, perdón, o sea, de las mujeres, la línea femenina. ¿No? Entonces, en ese caso, ese niño podía heredar de la mamá en caso de que hubiese algo. Em, no, todavía no he terminado porque me falta la práctica de los esclavos. En cuanto a los esclavos, claro, ellos trabajaban para poder comprar la libertad, ¿no? Un quilombo es un grupo de esclavos escapados, ¿no? Por eso decimos eso es un quilombo, ¿no? Un grupo de esclavos escapados. Y por otra parte está el peculio, que era como el ahorro de los esclavos. Ellos podían ahorrar y comprar la libertad, y en ese sentido, ¿de quién comprar la libertad primero? De la madre, porque la madre era la que podía como reproducir, o sea, era la que podía dar a luz esclavos, ¿se entiende? Entonces, claro, primero se priorizaba dar la libertad a ella. Y, sí, también, ven, esto me faltó escribir acá también, de las de los peregrinos, que como habíamos dicho, entre los peregrinos o los soldados, en esos casos se daban en expensas matrimoniales para reconocer para reconocer el matrimonio de un soldado y un peregrino, y también para reconocer eventualmente los hijos, lo mismo con los peregrinos, ¿no? Entonces, hay todo este cambio en la práctica, que una cosa es la legislación romana y otra cosa es lo que sucede en la práctica, valga la redundancia. ¿No? Y todos estos cambios, me acuerdo que también lo abordó la profe brevemente, suceden gracias al populismo de las condiciones imperiales del emperador, pero también gracias a la negociación y resistencia de las personas, ¿no? A la agencia que tiene cada persona de cambiar su futuro, su destino, ¿no? Ese poder de organización y de cambios. Y también el cristianismo, obvio, que gracias a eso se reconoce, no sé, que los esclavos se pueden casar y que no se podían vender por separado, y de que, pucha, hay que reconocer efectivamente los matrimonios, ¿no? Para que la gente no caiga en pecado, ¿no? Y también con eso también se va complejizando el divorcio, porque en un inicio tenía que ver o sea, se va complejizando el divorcio. Podemos ver, o sea, hay dos tipos de divorcio. En una parte, primero, se tenían que establecer condiciones más serias, pero después ya era como el divorcio más libre, sobre todo con esto del sin manos, ¿no? Ojo ahí. Em, y eso. Y con el avance del cristianismo, el divorcio se empieza a restringir, porque claramente el cristianismo va avanzando cada vez más. Y después ya la profe hace como el corte y empezamos con la Edad Media. Eso fue todo, chiquillos. Eso es todo la historia del Imperio Romano. Debería estar casi todo el Imperio Romano. No sé si me faltará algo, algún detalle. También revisé como muchos de mis apuntes, como no, no es un silabario, ¿no? Pero con lo que subió el ayudante, el FUAD. Como con esa lista de términos que teníamos que estudiar, que obviamente no era taxativa, pero que eran importantes. Bueno, está la gran mayoría, el 95% de los términos lo acabamos de abordar en este video. Así que eso, éxito en el estudio. Yo ahora subo estos, los comparto, subo mis apuntes al Drive. Mis apuntes tienen horrores y falta de ortografía, porque, claro, pues por ejemplo aquí puse los comicios curiados son solamente de los plebeyos. Nada que ver, pues, pero es del cansancio, ¿no? No, aquí yo escribía con falta de ortografía, a mí me cargan. Pero he de reconocer que sí, mis apuntes tienen falta de ortografía porque lo hice a la rápida, así que voy a intentar arreglarlos, pero puede ser que existan cosas que se me hayan pasado, ¿no? Así que eso. Nos vemos. Chao, chao. Éxito en el estudio. Pónganle bueno a la edad media, que eso es lo que falta. Y nada, yo también ahora me voy a ir a leer los textos. Chao.